Continuamos con La Noche. Continuamos en el programa La Noche. El polémico aviso publicitario que hoy es centro de debate en Nueva York también ha sido utilizado por este grupo, por la Iniciativa para la Defensa de la Libertad estadounidense en otras ciudades como Chicago y San Francisco. Ellos son los responsables de esas vallas. Esa organización en diversas ocasiones durante los últimos años ha puesto en marcha campañas con otros controvertidos mensajes. Todos ellos tienen que ver siempre con el islamismo radical. No es la primera vez que la Iniciativa para la Defensa de la Libertad estadounidense lanza polémicas campañas como la que en la actualidad genera debate en Nueva York. Matar judíos es una alabanza que nos acerca a Alá. Esta es su yihad. ¿Cuál es la tuya? Este aviso, que también ha sido expuesto en buses de Chicago y San Francisco, se suma a otra serie de campañas publicitarias que la misma organización, caracterizada por su posición antiislamista, ha emprendido en varias ocasiones y escenarios, como esta, por ejemplo, en Filadelfia. Odio islámico hacia los judíos. Está en el Corán. 2/3 de la ayuda de los Estados Unidos va a los países musulmanes. Detengan el odio. A la misma publicidad que usa una foto de Adolfo Hitler junto al líder religioso musulmán Haj Amin al-Husayni, la campaña le agrega otros mensajes. Odio islámico hacia los judíos. Está en el Corán. 2/3 de toda la ayuda de los Estados Unidos va a los países musulmanes. Detengan el racismo. Detengan toda ayuda a los países musulmanes. No dejen que este mensaje los afecte en una forma que los lleve a actuar de una manera que es impropia de un musulmán. En marzo de 2013, en San Francisco, esta otra campaña publicitaria con una frase del terrorista fundador de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, generó el rechazo de algunos sectores que lo consideraban una provocación al odio. El primer llamado que les hacemos es hacia el Islam. Esta es su yihad. ¿Cuál es la tuya? Señor Raúl Mascanosa, experto en relaciones internacionales, analista político en la ciudad de Miami. Es evidente que esa organización quiere llamar la atención de una forma muy particular de la amenaza que según ellos representa el islamismo radical para los Estados Unidos. Pero le pregunto yo, señor Raúl, en su condición de analista político, ¿usted no cree que pudieron haber buscado una forma menos ofensiva para hacerlo? Y se lo digo específicamente porque tanto sectores de la comunidad judía que consultamos para este programa como de la comunidad musulmana cuestionaron esta campaña publicitaria que al parecer, según lo que ha dicho este juez, ya no tiene reversa. Sí. Mira, yo creo que cada uno tiene que determinar si lo considera ofensivo o no lo considera ofensivo. Yo personalmente lo que considero ofensivo es lo que está pasando en el Medio Oriente, donde musulmanes se están matando, o sea, miles y miles de hebreos y cristianos, simple y sencillamente porque son hebreos y cristianos. Y como te mencioné anteriormente, esas frases que se están utilizando en esos anuncios vienen de la boca de muchos de esos individuos que están cometiendo esos horrores. Así que si tú me preguntas a mí, ¿qué es lo que más te ofende? ¿El anuncio o lo que está pasando en el Medio Oriente, donde están muriendo miles y miles de hebreos y cristianos a manos de musulmanes terroristas? Eso es lo que más me ofende. Y lo que sinceramente me ofende es que yo no veo en el mundo musulmán que sus líderes están denunciando, como deberían estar denunciando, a esos extremistas que están matando hebreos y cristianos. Lo que deberían estar poniendo los anuncios son sus grandes líderes denunciando sus individuos, sus radicales, que en nombre de su religión están matando miles de cristianos y hebreos alrededor del mundo. Señor William Rodríguez, presidente del Grupo de Víctimas Hispanas de los atentados terroristas del 11 de septiembre y a la vez también víctima de este atentado terrorista. El juez dice que pues, hay que ser muy crédulos, palabras textuales, para creer que los neoyorquinos se verían incitados a la violencia por unos simples anuncios. ¿Usted qué opina, digamos, de este argumento que da el juez? Él dice que un simple anuncio no puede incitar a la violencia. No creo, pero fíjate que tenemos la situación de que hay muchos americanos que han
tomado la iniciativa de meterse al grupo ISIS, y es una de las preocupaciones grandísimas que tiene ahora la seguridad nacional de que americanos sean parte de este grupo terrorista, obviamente. Entonces, si ellos a través del Internet fueron reclutados, imagínate con anuncios públicos que puede incitar. Obviamente no todo el mundo tiene la capacidad mental de digerir un anuncio como una propaganda. No todo el mundo tiene esa capacidad. Recordemos, por ejemplo, en Florida mismo, que teníamos el señor Terry Jones, que era el pastor de la iglesia evangélica, de una iglesia evangélica allá en Florida, que quería quemar todos los Coranes públicamente para incitar a la comunidad musulmana. Obviamente son cosas que nosotros no vemos con buenos ojos, y creo que pues debe haber unos parámetros de control y de regulación con lo que es publicidad. Permítame, William, voy a la ciudad de Nueva York, voy a integrar a esta hora a Julio César García. Él es nuestro periodista permanente de NTN 24 en la ciudad de Nueva York. Se encuentra en ese momento en el epicentro de la noticia, donde Pamela Geller, quien es la artífice de esta campaña, está dando una rueda de prensa. Julio César, tenga usted las muy buenas noches. ¿Qué tal, Jefferson? Buenas noches. Así es, nos encontramos en la Universidad de Brooklyn, en el campus de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, donde, como bien lo decías, Pamela Geller está ofreciendo una charla a estudiantes y personas del público en general que han venido a escuchar el motivo de su campaña. Ella ya ha dicho que en 2001, antes de los ataques terroristas más mortales en la historia de Estados Unidos, ella vivía en Nueva York, como todos los profesionales, y que nunca había pensado en la necesidad de la libertad, de ejercer su libertad de expresión. Años después, y tras los atentados terroristas, ella encontró, según lo dice, que el yihad, o esta ola de extremismo islámico, empezaba en las comunidades que le eran vecinas. Ella sintió la responsabilidad, así lo manifiesta, de emprender una cruzada contra el yihad y tratar de hacer entender a las personas que el Islam estaba siendo usado para atacar no solamente a los judíos, sino a los estadounidenses en general. Por supuesto, esta campaña ha sido tremendamente polémica. Ya el año pasado, cuando algunos de los primeros anuncios en autobuses y en los vagones del metro de Nueva York mostraban imágenes de James Foley mientras estaba a punto de ser decapitado, la sociedad neoyorquina reaccionó con gran intensidad, opuestos, tal como la familia del señor Foley, al uso de estas imágenes para cualquier tipo de propaganda política, ya fuera en favor o en contra de una religión en particular. Jefferson. Julio César, ¿qué impacto ha tenido esta decisión que tomó el juez en Nueva York? Y se lo pregunto específicamente en lo que tiene que ver con estos anuncios que muy posiblemente, estas vallas que muy posiblemente estarán en el metro de Nueva York y en el sistema de transporte público. Como ustedes ya lo habían detallado al principio del programa, estos anuncios primero fueron retirados de los camiones y de los vagones de metro de Nueva York, puesto que la Administración del Transporte Colectivo reaccionó a la gran polémica que causaron entre la comunidad, y después de que estos anuncios fueron removidos del sistema de transporte público, la señora Geller emprendió una demanda contra la MTA, que son las iniciales de la Administración del Transporte, que ganó finalmente con el fallo judicial de ayer, por medio del cual se reinstala esta campaña en el sistema de transporte colectivo de Nueva York. Por supuesto, ya hay grupos que la están criticando fuertemente. Julio, finalmente, porque sé que usted tiene que estar atento a lo que plantee Pamela Geller, quien es la
persona que ha liderado esta campaña que genera tanta polémica en los Estados Unidos. Una última pregunta. Usted que constantemente cubre toda la información periodística que acontece en Nueva York para nuestro canal, para NTN 24, ¿usted por qué cree que temas como estos, Julio, generan tanta, digamos, tocan tanto la sensibilidad de los neoyorquinos? Diferentes medios de comunicación hoy centran su atención en esa decisión que tomó ese juez. En mi opinión, Jefferson, se trata de la diversidad que en Nueva York tanto la gente como sus autoridades defienden con tanta vehemencia. Aquí, por supuesto, está prohibido el uso de promociones que inciten al odio contra un grupo social en particular, ya se trate de una minoría étnica, de una minoría religiosa, y este es el caso y lo que genera tanta polémica por estos anuncios que su contenido gráfico es de por sí fuerte y que además ponen en la mira a la población musulmana de la ciudad de Nueva York. Julio César, yo le agradezco este reporte que usted nos hace desde el lugar de la noticia. Ustedes escuchan ruido al fondo y es porque Julio César está en este momento en el lugar donde Pamela Geller está entregando una rueda de prensa. Vamos a estar al tanto de esas declaraciones que muy seguramente explicarán por qué tomó esta decisión de publicar estas vallas y claramente está celebrando ese triunfo que tuvo jurídico en el cual un juez le permitió publicar y emitir estos anuncios en diferentes lugares desde Nueva York. Desde Brooklyn Center, en la ciudad de Nueva York, gracias Julio César por este informe. Con todo gusto, Jefferson. Buenas noches. Buenas noches. Nosotros vamos a una segunda pausa a comerciales y cuando regresemos continuaremos con este debate a propósito de este hecho que genera controversia no solamente en los Estados Unidos, sino también en la comunidad judía en el resto del continente americano. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.